Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda su hermano en Cristo, Miguel Ángel García, para darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención a estos videos que estamos grabando con el fin de compartir con todos y cada uno de ustedes el consejo de nuestro Dios. Y le agradecemos también principalmente por ello, por prestar su atención al consejo de nuestro Dios. Muchas gracias, y recuerde que si usted desea comunicarse con un servidor, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, que es mgarcia-medio1065@hotmail.com. También puede comunicarse con un servidor a través de mi teléfono, de mi celular, que es el 817-223-6413. Por si usted desea tener un estudio bíblico, estamos aquí en el área de Fort Worth, Texas. Nuestra dirección del edificio donde la Iglesia de Cristo se reúne es 6059 Azle Avenida en Fort Worth, Texas. El código de área es 76135. Nuestros servicios de adoración principian todos los domingos de las 8 de la mañana, de 8 a 9, y en la tarde de 5 a 6. Tenemos estudios bíblicos también los miércoles a partir de las 7 de la noche. Y nos daría mucho gusto verle algún día aquí entre nosotros, estudiando la palabra de nuestro Dios y adorando a nuestro Dios tal y como Él lo desea. Así que le animamos a que se ponga en contacto con nosotros para que podamos asistirle, podamos ayudarle en base al consejo de nuestro Dios, que ese es nuestro principal objetivo, compartir con todos ustedes, con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros hermanos, todo el consejo de Dios, tal y como el apóstol Pablo lo hacía precisamente, comprometido fielmente con la palabra de nuestro Dios, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice allá en Hechos capítulo 20, y en el versículo 26, cuando dice, por tanto, bueno, más bien el versículo 27, dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Nunca Pablo se había rehusado, nunca Pablo había renunciado por compartir el consejo nuestro. Siempre estaba presto para hacerlo, y esa es también nuestra tarea, como obviamente la tarea de nuestro Señor Jesucristo principalmente, ¿no? Que era la de compartir su palabra con todas aquellas personas. Por eso ese es nuestro compromiso con nuestro Dios. Deseamos honrarle, deseamos glorificarle, deseamos adorarle, pero conforme a su divina palabra, para que en esto sea nuestro Dios enteramente glorificado. Así que, pues bueno, anteriormente habíamos subido un video precisamente hablando sobre el tema de la importancia acerca del estudio de la palabra de nuestro Dios, acerca del por qué tenemos que estudiar la Biblia, por qué debemos darnos a la tarea de estudiar la Biblia, y por las cosas que son importantes desde el por qué. No, bueno, anteriormente ya habíamos hablado que lamentablemente muchos no lo hacen, algunos por el afán de la vida, otros por conceptos diferentes, ideas diferentes, otros porque se sienten mejor en el pecado, lamentablemente, ¿no? Pero otros también pues lo hacen porque piensan que ya son salvos. La mayoría de todos los que dicen creer en Dios creen que ya son salvos, que ya están dentro de la salvación de nuestro Dios por el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo ya vino al mundo y ya murió por nosotros. Pero, y que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él ya pagó por todos nuestros pecados, y que ahora nosotros no necesitamos hacer ya más cosas para poder alcanzar la salvación. Basta con los méritos y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto en parte que sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
nosotros nunca hubiéramos tenido acceso o oportunidad a la salvación que nuestro Dios nos ofrece a través de Él, como dice nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, sin el sacrificio del Señor, usted y yo nunca tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación. Es cierto que también no podemos alcanzar nuestra salvación por nuestras propias obras, como también el apóstol Pablo lo dice allá en Efesios capítulo 2 y en el versículo 8 y 9, cuando dice Pablo en Efesios 2 versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí Pablo está haciendo referencia a las obras personales, no a las obras que vienen como resultado de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso el versículo 8, cuando dice porque por gracia sois salvos, es decir, por el agrado de Dios, Dios se agradó, Dios se complació en otorgarnos la salvación, pero pone un recurso, dice que es la fe, por medio de la fe. Y la fe no solamente es sinónimo de creer, no solamente es sinónimo de una aceptación, sino más que todo implica obediencia. Es decir, que somos salvos gracias a que Dios se complació en otorgarnos la salvación mediante nuestra obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos aquella encomienda allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, cuando dice: les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces démonos cuenta de lo que precede a la salvación es precisamente el hecho de que nosotros creamos en el Evangelio y obedezcamos al Evangelio en el bautismo. Entonces, esas obras que Dios predestinó precisamente, como lo dice también Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ciertamente no podemos alcanzar nuestra salvación por nuestras propias obras personales, es decir, obras que son de inspiración propia, sino más que todo por las obras que Dios ya en su eternidad, en su mente, Él ya había preparado para que nosotros viviéramos en ellas, como lo que es predicar el Evangelio, como lo que es mostrar el amor hacia el prójimo, como lo que es el edificarnos en el conocimiento de su palabra. Entonces, recordemos, mis amigos, mis hermanos, que la peor mentira de Satanás es pretender querer hacernos creer que ya somos salvos y que no vamos a morir, ¿no? Como lo vemos allá en Génesis, en el capítulo 3, precisamente, cuando vemos la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Satanás le dijo a Eva: no vas a morir, sino que Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal, ¿no? Esa es la mentira de Satanás que se ha valido durante mucho tiempo, hacerte creer que no vas a morir, que todo está bien, ¿no? Y es por eso que usted y yo tenemos ese gran deber como criaturas de Dios y también como hijos de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el estudiar la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, ya decíamos, en primer lugar, porque es la voz de Dios, ¿okay? Es la voz de Dios, y nos habíamos basado en lo que dice precisamente Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, donde el Espíritu Santo nos dice que Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se da cuenta, siempre se ha comunicado, a los padres se refería precisamente a los patriarcas, ¿okay? Y también dice por los profetas. Entonces dice, en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Anteriormente explicábamos precisamente que cuando dice en estos postreros días se refiere ya en esta era de cristiandad. ¿Por qué razón? Porque en este momento nuestro Señor Jesucristo gobierna y reina en su pueblo, en su iglesia. Vivimos esta era de la cristiandad precisamente porque se está predicando el evangelio a toda criatura. Y en este tiempo todavía nuestro Señor Jesucristo nos habla. Esta palabra nos ha hablado, está en un tiempo presente y continuo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces decíamos precisamente la principal razón del por qué nosotros debemos de estudiar la Biblia es porque es la voz de Dios. Es la voz de Dios, no en una forma audible, sino más que todo está escrita en este libro para que nosotros conozcamos su voluntad, para que nosotros conozcamos su deseo. Pero también existe otra razón sumamente importante, la de el por qué nosotros debemos de estudiar la Biblia, el por qué nosotros nos debemos de darnos la tarea de estudiar cuidadosamente la palabra de nuestro Dios, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y esta razón también consiste en que es la verdad de Dios. En la Biblia podemos encontrar la verdad de Dios. En un mundo religioso en donde todos profesan decir que tienen su verdad. No, unos dicen que tienen su verdad, otros dicen que tienen la otra verdad. La iglesia de Cristo dice que tiene su verdad. No, nosotros, la iglesia de Cristo, no tenemos nuestra propia verdad. Nosotros lo que procuramos es predicar la verdad de Dios, que es muy diferente. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios es la verdad de Dios? Recordemos que todo lo que nosotros decimos tenemos que apoyarnos y tenemos que confirmarlo precisamente con las palabras de nuestro Dios mismo, o con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o con las palabras del Espíritu Santo, que es la deidad en el cielo, que es nuestro Dios. Entonces, vayamos a lo que nos dice nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y en el versículo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando a su Padre Celestial y le estaba pidiendo precisamente por sus discípulos, los cuales iban a tener una maravillosa e importante labor en aquel mundo antiguo, y deberían de permanecer unidos precisamente, y como la deidad misma está unida, como se habla de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno, en palabra, uno en propósito, uno en objetivo también. Entonces, precisamente en esta hermosa oración el Señor dice estas palabras. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese muy bien en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta palabra santifícalos, de santificación, que es la palabra en el griego, proviene de la palabra hagios, santos, ¿okay? O hagiosune, que es santificación. ¿Okay? Lo que significa esta palabra es apartarlos para un propósito. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado para un propósito. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es: apártalos en tu verdad. Tu palabra, dice, es verdad.
apártalos, manténlos apartados del mundo, manténlos apartados hacia contigo, para que siempre estén a tu servicio. Pero el punto que también nos interesa, por supuesto, donde dice, tu palabra es verdad. Lo que el Señor está testificando aquí es que la palabra de su Padre es meramente una verdad. Y la verdad de nuestro Dios, precisamente, tiene como características el ser una verdad absoluta, única, genuina y veraz. Dado que esta palabra, la palabra verdad, que en el griego es aletheia, ¿okay? Nos describe que es absoluta. Esto indica que nadie más puede tener otra verdad más que esta, la verdad de nuestro Dios. Y no como el mundo pretende hacerlo, como cuando a veces escuchamos que tú tienes tu verdad, aquel otro tiene su propia verdad, yo tengo mi propia verdad. Vamos a respetarnos, que cada quien respete su verdad, que cada quien respete su opinión, que cada quien respete su concepto, ideología, ¿no? Para no tener problemas. Eso es lo que el mundo quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchos no quieren ser confrontados precisamente con sus errores. No desean conocer la verdad de nuestro Dios realmente, argumentando precisamente que todos tenemos nuestra propia verdad y que por lo tanto pues debemos de respetar la verdad de cada uno. Y al querer hacer esto, obviamente se produce un choque de opiniones. Y todo por no querer precisamente respetar la autenticidad de la verdad de nuestro Dios. Porque, ¿qué podríamos ocasionar? ¿Cuál podría ser el resultado de que si nosotros, cada uno en lo particular, desea tener su propia verdad? Pues obviamente que va a haber siempre un choque de opiniones, un choque de conceptos. Como, imagínense, si nosotros no respetáramos la ley de las matemáticas, sabemos muy bien, por ejemplo, la ley de la suma, si decimos 2 más 2 es igual a 4. Pero si yo digo, no, 2 más 2 es igual a 6, puede venir otra persona y decir, no, estás equivocado, 2 más 2 es igual a 8. Y va a venir otro y va a decir, no, 2 más 2 es igual a 5. Entonces, cada quien va a querer manipular la ley de las matemáticas y cada uno va a querer tener su propio resultado. Cuando la ley de las matemáticas, en cuanto a la suma, 2 más 2 es igual a 4. O imagínense también en cuanto a la ley de los colores. Si para usted el verde es verde y para mí el verde es rojo, imagínense cuando lleguemos a una esquina donde hay un semáforo. Pues el semáforo sabemos que están ahí para controlar la circulación de los vehículos, ¿okay? Y dar orden, no dar espacio para que cada uno pase conforme al señalamiento que este mismo provee. Entonces, imagínense que si usted para el verde, para usted el verde es verde y significa acceso. Para mí el verde es rojo y significa acceso. Entonces, pues va a ser un caos, va a ser un choque, va a ser un desorden, ¿no? Todos tenemos que respetar los colores y sus significados. Conocemos que el verde es acceso, el rojo es alto, el amarillo es tenga prudencia, ¿no? Es de que tenga cuidado, ¿ok? Entonces le está anunciando, le está previniendo, es de prevención. Pero si para usted el rojo es verde y para mí el verde es rojo, imagínense, vamos a chocar, ¿no? Entonces, si nosotros en cosas tan simples, respetamos la ley, ¿no? ¿Por qué no vamos a respetar la verdad de nuestro Dios? ¿Por qué no respetar la palabra de nuestro Dios, que es la verdad de Dios? Nadie puede tener
otra verdad. Ciertamente, ahora déjeme decirle, ciertamente en la palabra de nuestro Dios encontramos muchas verdades que en el pasado fueron una gran bendición. Y que todos aquellos que se ajustaron a la palabra de nuestro Dios, alcanzaron la bendición de nuestro Dios. Por ejemplo, como en el caso del tiempo de Noé, que cuando nuestro Dios, allá usted lo puede confirmar, allá en Génesis, en el capítulo 6 y 7, como cuando nuestro Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, que todo designio y todo pensamiento era de continuo solamente el mal, y eso obviamente le dolió a nuestro Dios en su corazón y se propuso raer de sobre la faz de la tierra, es decir, destruir a todo ser viviente, desde el hombre hasta la bestia. Toda creación iba a ser destruida, pero Dios encontró en un hombre gracia y justicia, en Noé. Y es por eso que nuestro Dios le habló a Noé y le dijo de sus planes, que él iba a destruir a todo ser viviente. Y si él quería sobrevivir en esa enorme desgracia que iba a pasar, él tenía que construir una arca. Dios, usted lo puede confirmar en Génesis capítulo 6 y en el capítulo 7, cómo es que Dios le hizo saber, le advirtió, como dice también allá en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 7, cuando dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca. Entonces, es cierto eso de que Dios le habló a Noé para que construyera un arca y por medio de la cual él pudiera ser salvo, él y su familia. Sí, es cierto. Es cierto. Y lo podemos ver. De hecho, hasta ya en un mundo científico hay mucha evidencia también de esto, ¿no? Pero ciertamente vemos en el capítulo 7 cómo es que Dios le salvó gracias a su obediencia a la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿es eso verdad? Por supuesto que es verdad. Ahora, usted y yo tenemos que construir una arca para poder ser salvos. No, ya no necesitamos de esa verdad. Es decir, Dios en las diferentes etapas de la humanidad, Dios siempre se ha comunicado. En el tiempo de los patriarcas, como lo hizo con Noé, para otorgarle precisamente palabras de verdad y de salvación. Lo hizo también con Abraham. Usted lo puede ver allá en Génesis capítulo 15, versículo 21, cómo es que Dios le había prometido una descendencia, le había prometido un hijo. En el capítulo 15, en el capítulo 21 se lo cumplió. O sea, la palabra de Dios es verdad, es veracidad, es autenticidad. Como en el tiempo de Moisés también, ¿no? Que Dios iba a rescatar a toda esa descendencia que se dio origen en Egipto, que cuando llegó Jacobo y su familia allá en Egipto, obviamente primero llegó José, después sus hermanos y después se llevaron a su padre, y estando ellos ahí, esa tribu se hizo un pueblo grande, y el cual después quedó bajo cautividad, ¿no? por los egipcios. Y después, cuando ellos clamaron a Dios, Dios les envió un libertador, mismo Moisés, tal y como Dios se lo había prometido allá en Éxodo capítulo 3 y en el Deuteronomio 34. Moisés murió ya lleno de días y de vida, ¿no? Pero Dios cumple sus promesas. Pero estamos hablando de la palabra de Dios es verdad, precisamente, ¿no? O así como nuestro Dios ha cumplido fielmente su palabra, Él había prometido que enviaría un redentor al mundo a través de todas las profecías mesiánicas, como lo podíamos ver allá en Génesis en capítulo 3, ¿no? Aún en Abraham también, en tu simiente serán benditas todas las simientes, ¿no? Entonces, y vemos que eso se cumplió, como dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 4 y en el versículo 4 precisamente, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, en Gálatas 4, versículo 4, dice la escritura,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es la verdad de nuestro Dios. Y vino nuestro Señor Jesucristo para precisamente predicar, anunciar la verdad de nuestro Dios. Como precisamente Él lo decía en nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, de todo lo que Dios había anunciado desde el primero de sus profetas hasta el último, hasta Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo venía siendo esa voz que se venía aclamando con mucho tiempo y que ahora venía a ser esa palabra manifestada precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. No, esa es la verdad que nos viene a salvar a usted y a mí. Y esta es la verdad que encontramos en la palabra de nuestro Dios. No hay otra verdad más que la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste esta verdad? Bueno, mire, primero en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice el apóstol Pablo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1, versículo 13, dice el apóstol Pablo, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1, versículo 13, Efesios 1, versículo 13, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, fíjese muy bien, y por favor confirme usted también con su propia Biblia, para que usted verifique que lo que este siervo está diciendo vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Es sumamente importante que también usted verifique lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque recuerde, es un mandamiento de nuestro Dios, como dice el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andarán por el mundo, engañando, por supuesto. Entonces, para que comprobáis significa para que verifiques, para que los pongas a prueba. Y la forma de ponerlos a prueba es usando la palabra de Dios, comprobando que lo que esta persona está diciendo vaya de acuerdo al pensamiento, a la verdad de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, precisamente en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, Pablo, hablándoles a la iglesia de Cristo que se encontraba en Éfeso, o en Efesios, ¿okay? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, y si le preguntamos a Pablo, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad, Pablo? Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero esta es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Démonos cuenta que al decir la verdad de Dios es el evangelio de Cristo. No hay otra verdad mediante la cual usted y yo podamos ser santificados. No hay otra verdad por la cual usted y yo podamos alcanzar la salvación. Solamente mediante la verdad de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa el evangelio? Imagínense que si su salvación o su perdición dependieran de esta pregunta, si usted responde positivamente a esta respuesta, usted se salva. Pero si usted no responde positivamente a esta pregunta, usted se condena. Y si yo le pregunto, ¿usted sabe qué es el evangelio? ¿Sabe usted qué es el evangelio? Responda por usted misma en su mente. Y una vez que usted responde,
vamos a verificar si usted acertó o no acertó. Y de esto depende su salvación. Imagínese esto, o su condenación. Muchos han dicho que es la palabra de Dios. ¿Okay? Pero ese término es un término muy general. ¿Okay? Porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces estamos haciendo una palabra, cuando decimos qué significa el Evangelio, en una forma específica. Por lo tanto, el decir la palabra de Dios es un término muy general. Otros dicen que son las buenas nuevas. Bueno, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Lo que significa la palabra o la frase buenas nuevas significa buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Esa frase no nos describe la esencia del Evangelio. ¿Okay? Nos habla en una forma general también, pero no nos describe en sí la esencia del Evangelio. Bueno, lo que es el Evangelio es simple y sencillamente la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos allá. Mire, si usted va conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, del versículo del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del versículo del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál, Pablo? La del evangelio, porque dice más atrás, ¿okay? Si retenéis la palabra que os he anunciado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? La enseñanza respecto al evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Démonos cuenta entonces lo que es la esencia del evangelio: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hablo, por ejemplo, de la esencia, lo que compone, lo que forma, es como si yo le preguntara a usted, ¿de qué está compuesto un huevo? Usted me va a describir la naturaleza de un huevo, la esencia de un huevo, que es la cáscara, la yema y la clara. ¿Okay? Bueno, así el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Estas son las buenas nuevas, que Cristo vino a morir por usted y por mí en la cruz. Él dio el pago por nuestros pecados, ciertamente, como lo dice la misma escritura, precisamente allá en el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hubo un pago. Él murió por todos nuestros pecados, como también precisamente lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 nos dice la escritura, precisamente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que usted y yo no podíamos morir por o no podíamos pagar por nuestros propios pecados. La paga del pecado era la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nuestra paga era la muerte, y nadie podía ir a la cruz como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía hacerlo ni en el pasado ni en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz siendo puro, siendo limpio, siendo santo, tal y como lo describe la palabra de nuestro Dios, como un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor de vosotros, como dice, mire, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Nadie podía morir como lo hizo el Señor, siendo justo, siendo puro, siendo limpio. Él nunca pecó. Él nunca pecó, como dice la escritura misma en Hebreos capítulo 4, en los últimos versículos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nadie podía lograr eso, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, Él vino a morir por nosotros y Él vino a cumplir con todo lo prescrito de la ley, con todo lo prescrito en todo el Antiguo Testamento. Como lo dice también Hebreos capítulo 5, versículo 7, cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y vino a ser autor, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ciertamente, nosotros ahora tenemos la oportunidad a través de esta hermosa verdad que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a morir por usted y por mí. Él dio el pago en la cruz para podernos redimir de todos nuestros pecados y de la condenación del mismo. Él resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, al imperio de la muerte. Resucitó y fue llevado al cielo a tomar nuevamente su trono de gloria. Son buenas noticias de que ahora nosotros, usted y yo, podemos alcanzar la salvación mediante la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo tenemos que obedecer el Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros tener acceso al Evangelio? Bueno, Pablo dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se da cuenta que el Evangelio es poder única y exclusivamente para todo aquel que lo obedece. No solamente lo cree. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, no solamente los que creen en su sacrificio. El simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz, eso no nos salva. Nos da la oportunidad para alcanzar la salvación cuando nosotros ahora obedecemos al Evangelio. Pero mientras no obedezcamos al Evangelio, no estamos dentro de la salvación de nuestro Dios. Por eso es muy importante que usted y yo precisamente obedezcamos al Evangelio. Romanos 1:16. No me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra creer implica obediencia, confianza en el poder de Dios. Si usted realmente confía en el poder de Dios, pues entonces usted va a obedecer el Evangelio. Pero no solamente tiene que confiar, sino que también tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Como le decía el apóstol Pedro cuando se predicó por primera vez en el día del Pentecostés el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando todos aquellos audiencia que había, los que quisieron reconciliarse con nuestro Dios, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les había dicho, vosotros crucificasteis al Hijo de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la clase de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no le dijo, miren, levanten las manos y vamos a hacer una oración, la oración del pecador, y esto y lo otro, y que levante, y solamente con que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios será salvo usted y su casa. Solamente con que levante sus manos y reconozca que Jesús es su Salvador, ya será salvo. No dijo así Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenían que arrepentirse de sus pecados. Y la palabra arrepentimiento, que en el griego es metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de actitud a favor de Dios. Como dice mismo el apóstol Pedro allá en su primera carta en el capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Una buena conciencia, es decir, unos buenos sentimientos, una buena mente dispuesta a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y no solamente tiene que arrepentirse, sino que también tiene que estar dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de Dios y delante de todos los hombres. Como aquel eunuco a quien Felipe le había predicado el Evangelio también, allá en Hechos en el capítulo 8 del versículo 34, cuando le cuestionó, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a poder si no hay quien me lo explique? Sube, te ruego, para que me digas de quién dice esto el profeta, si es sí mismo o de algún otro. Y dice la Escritura que a partir de esa Escritura Felipe le anunció el Evangelio. El eunuco vio ya a cierta distancia que había agua, le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace esa confesión delante de él y delante de nuestro Dios. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Démonos cuenta entonces la importancia. Tuvo que oír el Evangelio, entenderlo, creer, confiar en el poder de Dios. Tuvo que arrepentirse también y tuvo que estar dispuesto a confesar al Señor delante de todos los hombres, vivir una vida consagrada a nuestro Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo, ser bautizado para el perdón de sus pecados, como mismo el apóstol Pedro lo dice allá en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz. Aún mismo el apóstol Pablo, el que decía que somos salvos por gracia, allá en Hechos en el capítulo 22, versículo 16, cuando Ananías le decía, ahora pues Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en Hechos capítulo 9 vemos que el apóstol Pablo se bautizó para el perdón de sus pecados, precisamente obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo a la verdad, esta verdad la cual purifica nuestra alma de todo pecado. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo complicado del asunto es de que si usted y yo no obedecemos al Evangelio, ¿qué cree que va a pasar? Mire, terminamos con esto. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo, hablándole a la iglesia de Cristo en Tesalónica, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo, Pablo? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. El versículo 8 y 9, que es el que más nos interesa, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Está leyendo conmigo esa cita? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. En llama de fuego, para dar un castigo merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta entonces a lo que se expone? Si usted no estudia la Biblia, si usted no conoce la verdad que es el Evangelio, y si usted no lo obedece, se está exponiendo a la condenación. Así que salga del error. No deje que Satanás lo siga engañando
haciéndole creer que usted ya es salvo, que usted ya es salvo por los méritos, por el sacrificio del Señor. No es suficiente. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que obedecer a su Padre, así también todos nosotros tenemos que obedecerle igualmente, así como lo hizo el Señor, sacrificando nuestra vida para no viviendo más al pecado y entregándonos a su palabra, obedeciendo a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Dios mediante, hermanos y amigos, vamos a ver más adelante el del por qué es tan importante estudiar las Escrituras. Ya lo decíamos, porque es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Y la tercera es porque en ellas está la salvación de nuestro Dios y porque en ella está la fe de nuestro Dios. Muchas gracias. Y pueden ver estos videos precisamente en nuestra página que tenemos en YouTube. Nomás póngale ahí Northwest Iglesia de Cristo, o abreviado NW Iglesia de Cristo, y usted tendrá acceso a estos videos y más videos que tenemos ahí, en donde otros hermanos también han predicado la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y recuerde, si quiere comunicarse con un servidor, puede hacerlo a mi correo electrónico, que es mgarcia-1065@hotmail.com, o a mi teléfono, que es 817-223-6413. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.